Con el apoyo de nuestros hermanos Israel y Francisco, hemos tratado de profundizar un poquito más en lo concerniente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya se nos ha explicado qué es el Evangelio y los aspectos que lo rodean. Pero durante 3 semanas vamos a platicar sobre cómo transmitir el mensaje del Evangelio. O sea, estaremos hablando de cómo predicarlo. Porque una cosa es tener la información, el conocimiento y haberlo experimentado en el corazón, pero también es importante destacar algunos aspectos sobre cómo lo podemos transmitir, cómo lo vamos a predicar. Y obviamente que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia sobre cómo se transmite el mensaje del Evangelio es, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? O sea, si queremos aprender un método bíblico, eficaz, amoroso y perfecto, pues sería el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien predicó muchas veces a multitudes y que en algunas ocasiones abordó a las personas de manera individual. Y durante 3 semanas estaremos abordando cómo se predica el Evangelio, cómo se transmite. Y creo, y casi estoy seguro, que las 3 sesiones versan sobre cómo lo hizo Jesús. Entonces, tenemos riqueza en el Nuevo Testamento sobre este tema. Y por eso le hemos titulado a esta lección Evangelizando a la manera de Jesús. Evangelizando a la manera de Jesús. La cita es Juan capítulo 4, versículo 1 al 30. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por el tiempo, por la salud, también por las pruebas, Señor, pero te damos las gracias porque tú eres un Dios amoroso que en tu gracia nos permites estar reunidos hoy para aprender, para crecer, para obtener, Señor, cada día más información sobre tu amor y experimentarla en nuestro corazón. Por la obra de Cristo te rogamos que tú bendigas este tiempo, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, abra nuestro entendimiento, y que siembres en nosotros, Señor, la iniciativa de predicar tu palabra a las personas que nos rodean. Que podamos ser luz, Señor. Que la gente pueda mirar en nosotros la imagen de tu Hijo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el cristianismo, a lo largo de los siglos, sobre todo en los últimos siglos, después de la Reforma, se han implementado, se han ejecutado diferentes métodos de cómo transmitir el mensaje del Evangelio. Muchos de estos métodos son técnicas, son procesos que con buenas intenciones muchas veces culminan en el error. Y lejos de guiar a la persona a la salvación, la guían a la confusión, muchas veces al engaño, muchas veces a la distorsión de la verdad. Y aún así, Dios en su misericordia y a pesar del error humano, llega a obrar en los corazones de algunos. Hay muchos métodos que ustedes van a encontrar en las diferentes denominaciones cristianas. Tenemos una influencia nosotros sumamente americana, con métodos que se adaptan a la sociedad, que se adaptan a la cultura y que incluso se adaptan a la pecaminosidad del ser humano. A veces, con el afán de que las personas se acerquen a Cristo, usamos métodos atractivos y echamos mano de algunas ciencias y de algunas artes para atraer a las personas.
Obviamente que en cierto punto todo es válido, pero debemos tomar en cuenta que no debemos salirnos del rango que nos presenta la palabra y Jesús de Nazaret. Bueno, evangelizando a la manera de Jesús es el título de esta lección, y es importante que tomemos el ejemplo de Jesús, no solamente en cómo lo transmitimos intelectualmente, sino también en razón de nuestras acciones morales, nuestra personalidad, nuestra actitud, lo que le transmitimos con nuestra esencia a los demás. Hay personas que se acercan a otros para predicarles el Evangelio y las personas notan una agresividad muy fea, muy grotesca, notan soberbia, perciben que el intelectualismo es lo que sobresale por encima del amor, y estas personas nunca llegan al conocimiento de la verdad. A veces, por la gracia de Dios, sí, pero hay muchas personas que pasamos por esos episodios en los cuales simplemente queremos hacer pompa de nuestro conocimiento, humillando a los demás y haciéndoles ver que su religión, su mensaje, su conocimiento es errado. Obviamente Jesús nunca utilizó esta técnica para evangelizar, recordando las palabras de Pablo, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras ocasiones hay obstáculos que son propiamente la vergüenza, el temor al rechazo. En fin, vamos a ver cómo Jesús procede con esta mujer conocida como la mujer samaritana, y vamos a destacar algunos principios para evangelizar. Juan 4:1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, Cristo percibe que los religiosos de Judea, el estado más religioso de Israel, que tiene como capital Jerusalén, Cristo nota que estas personas tienen una rivalidad con Él. Cristo percibe que estas personas tienen una motivación equivocada en el corazón y se sienten desplazados por Jesús. Cristo lo que hace es salir de ese lugar, ya que en Jerusalén casi nunca fue bien recibido, y de hecho ahí lo mataron, y otra vez se fue a Galilea, la parte norte de Israel, una región marítima que está constituida por personas que no son judías puras, que fueron mezclados en algún momento con los pueblos gentiles. Ellos siguen practicando el judaísmo, ellos siguen siendo judíos en cierta medida, pero puros no lo son. En ese sentido, vemos que Cristo decide dedicar su ministerio la mayor parte en la región de Galilea. Ahí se dieron las parábolas, ahí se hicieron los milagros más importantes o más relevantes. Pero con respecto a la ruta, yo quiero que pongan mucha atención. Los judíos que vivían en el sur, en Judea, muchas veces iban a Galilea, al norte, porque en Galilea existía el comercio, proliferaba la economía, la agricultura, el ganado, y en el sur no existía mucho eso. El sur era una zona intelectual, cultural, religiosa, de personas eruditas, de gente muy preparada, y había un proverbio en aquella época que decía: si quieres cultura, ves a Judea; si quieres dinero, ves a Galilea. Entonces era imposible que los dos no tuviesen contacto, había una codependencia mutua. Tanto los del norte dependían del conocimiento, la cultura y la espiritualidad de los del sur, y los del sur dependían de la economía y los víveres de la gente del norte. Así que constantemente había una conexión, pero en medio de Galilea y de Judea había una región llamada Samaria, ¿sale?
Y esta región sí estaba mucho más contaminada que la región de Galilea. Los samaritanos llegaron a hacer actos de profanación en su momento, se mezclaron con los paganos, desplazaron la doctrina ortodoxa de los judíos, y entonces los samaritanos, aunque adoraban al Dios de Israel, tenían muchas discrepancias con los judíos. Ellos eran personas consideradas plenamente inmundas, solamente creían en la Torá, no creían en todos los escritos del Antiguo Testamento. Ellos ya no reconocían a Jerusalén como la capital de la adoración, ni el templo de Jerusalén. Ellos habían establecido su propio templo en el monte Gerizim. Así que el odio entre judíos y samaritanos era muy fuerte. Y tanto era el odio que cuando la gente del sur de Judea quería ir a Galilea, la ruta más rápida era cruzando por Samaria, porque solamente era un brinquito y llegaba. Pero el odio era tan grande, tanto era así, que ellos preferían cruzar el río del Jordán, caminar por el costado por un lugar que se llama el Camino Real. Tardaban mucho más para llegar a Galilea, pero lo hacían con motivos religiosos, porque para ellos pisar la tierra de los samaritanos era una abominación. Entrar a esa tierra pagana era signo de inmundicia. Pero yo quiero que noten que en el verso 3 y 4 se nos dice algo importante sobre Jesús. ¿Cómo dice? Todos juntos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Notamos que Cristo empieza a romper con esos paradigmas, con esas barreras culturales, religiosas, con aquellas cosas que son importantes para el religioso, pero que para Dios no son importantes. Y Cristo usa sus pies santos para pisar una región inmunda desde la perspectiva judía. Sigue diciendo el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Curiosamente, aunque esa tierra era desde una perspectiva inmunda, nosotros sabemos que ninguna tierra es inmunda en sí, pero desde la perspectiva judía, aunque era una tierra inmunda, también había lugares religiosos importantes. Por ejemplo, dice que Cristo vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a un terreno que Jacob le dio a su hijo José. O sea que ese terreno o esa zona es una zona conmemorativa con relación a los patriarcas, Jacob, José. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob, una reliquia importante. Entonces Jesús, cansado del camino, esto nos indica que Cristo sí se cansaba, que era un ser humano, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora del día era relevante porque la hora sexta es en relación al mediodía. Algunas Biblias incluso traducen mediodía, me parece. O sea que el calor estaba a todo lo que daba. Las mujeres o las personas que iban por agua al pozo o iban muy de mañana o iban muy tarde, con la finalidad de no encontrarse con el sol abrasador. Pero Cristo llega a una hora donde no hay mucha gente o no hay nadie, el sol está a todo lo que da, y en el versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Otro aspecto que notamos aquí es que no solamente a Cristo le interesa poco que la región sea inmunda para los judíos, a Cristo no le importa eso, Él entra, sino que a Cristo tampoco le importa mandar a sus discípulos para que compren comida en Samaria. Porque imagínense, pisar la tierra es un acto de inmundicia para el judío. ¿Cuánto más sería el acto de ingerir alimentos preparados por los samaritanos, alimentos que han crecido en esa tierra y en esa región? Pero también, culturalmente hablando,
existía una rivalidad entre judíos y samaritanos por algunos actos de profanación, porque eran personas más ignorantes, porque eran personas que no se sometían a las escrituras y a las autoridades religiosas judías. Pero aparte de ello, culturalmente hablando, hombres y mujeres en aquella época tenían una raya bien pintada. Las mujeres eran vistas como inferiores en el mundo árabe y en el mundo de Medio Oriente a los hombres. De hecho, se consideraba que una mujer era tan valiosa como tener 2 camellos. Entonces, imagínense el acto de Cristo cuando Él le pide a una mujer que le dé de beber. No solamente le está pidiendo agua, sino que ella se sorprende por el hecho de que un hombre judío, un rabino, le dirija la palabra a una mujer, y una mujer samaritana. Y le sorprende no solamente eso, sino que Cristo empieza a entablar una plática. Así que, en primer lugar, el primer principio al evangelizar que encontramos nosotros en esta historia, evangelizando a la manera de Jesús, tiene que ver con lo siguiente. Tenemos que aprender a romper con las barreras que nos impiden el contacto con el pecador. Tenemos que romper las barreras, los paradigmas, los obstáculos que nos impiden el contacto con el pecador. Cristo bien pudo decir: mejor me voy a los judíos o a los galileos. ¿Para qué entro a esa tierra inmunda? ¿Para qué rompo con esos paradigmas, con esas barreras? ¿Para qué le hablo a una mujer? ¿Para qué me meto en problemas? Pero a Cristo no le interesa, porque más allá del ceremonialismo, más allá de la religiosidad, el rito, la exterioridad, el ser humano es más valioso, ¿o no? ¿Qué es más valioso, nuestro protocolo religioso o el ser humano? Es el ser humano. ¿Qué es más valioso? ¿Guardar el rito del día de reposo bajo la tradición de los ancianos o quebrantar la tradición para sanar a un hombre? Es más valioso el ser humano. Y entonces Cristo no está quebrando ningún mandamiento, nunca lo hizo. Él está quebrantando tradiciones, paradigmas, estigmas, barreras culturales y religiosas que no son valiosas ni importantes. Me sorprende ver que hay muchas denominaciones que tienen muchas veces conflicto entre ellas. Conflicto por cuestiones que no deberían traer un conflicto. Las discrepancias siempre van a existir, pero ya que se propicie el odio, la rivalidad, el rencor, es algo que nosotros debemos evitar. Ahora, es verdad que sí hay denominaciones cristianas o personas que asisten a círculos religiosos donde no se predica la palabra como debería, o donde hay muchos paradigmas religiosos de exterioridad, legalistas. ¿Cómo procedemos con ellos? ¿Humillándolos? ¿Haciéndoles ver que son ignorantes? ¿Haciéndoles ver que son inmundos? ¿O como Cristo rompemos con esas barreras y nos acercamos a ellos mostrándoles el amor? Uno tiene que pensar en cuáles son esas barreras que me impiden. A veces puede ser el nivel social, económico, ¿no? Y decimos, no, pues yo le predico a la gente que está a mi nivel, ¿no? Y pensamos que nada más con ellos. Y pasan los dos bandos, ¿eh? A veces la gente más precaria económicamente no se interesa por la gente que tiene una buena economía. Y pasa también que la gente que tiene una buena economía no se interesa por la gente que tiene un nivel social y económico muy pobre. Recordemos las palabras de Jesús, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee y que la apariencia de este mundo se pasa. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden? Muchas veces puede ser el hecho de que la persona vive tan depravadamente que damos por hecho que está perdido y que no nos va a escuchar, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya le puse una película, lo invité a la iglesia, yo creo que ya es responsabilidad suya. No, debemos acercarnos, romper con esas barreras, mostrarles el amor. Bueno, quiero que vean por favor el versículo 9.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer? No solo dijo samaritana, soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, quiero que noten que la mujer fue a sacar agua en el horario menos indicado. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque si leemos la historia completa, nosotros nos damos cuenta que la mujer, siendo samaritana, aún entre los samaritanos, ella era el signo más grande de inmundicia. O sea, no solo es que los judíos ven a los samaritanos inmundos, sino que los samaritanos a ella también la veían con inmundicia. Y podríamos decir con justa razón, porque era una mujer que se había casado 5 veces, lo cual estaba mal visto, y ahora tenía un amante. Así que la mujer había sido relegada de entre las otras mujeres de la sociedad, y ella no quiere contacto con nadie. O sea, si ella sufre de algo es de pensar que ella es víctima de la sociedad. Ella no entiende su responsabilidad, ella quiere evadir su responsabilidad constantemente y no quiere contacto con ninguna persona de Samaria que la pueda evidenciar. Si Cristo hubiese llegado de manera muy tajante y le hubiese dicho: disculpe, mujer samaritana, si usted muriera hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? ¿Qué hubiese hecho la mujer? No, pues se va, ¿no? ¿Por qué me hace esas preguntas? Digo, no es que esté mal la pregunta, pero esto nos debe indicar que antes de llegar a un nivel más íntimo en la conversación, la persona debe percibir un interés genuino. ¿Se entiende? Así que Cristo no llega con el asunto de la muerte, el adulterio, el pecado, la fornicación. Cristo empieza con un tema en común. ¿Cuál es? La sed, la necesidad de beber agua, y le pide de beber. Bueno, entonces en el inciso A, la primera barrera que vemos derribada aquí es la barrera religiosa. Yo me acuerdo que el joven que me evangelizó y que me llevó a los pies de Cristo, supo cómo ganarse mi confianza y mostrarme de manera genuina un interés. Había una barrera religiosa para él en ese tiempo, porque recuerdo que mis padres seguían en el catolicismo romano y querían guardar ya todos los sacramentos, ¿no? Y les faltaba el sacramento del matrimonio. Entonces se preparó la boda, se hizo la comida, y hay que invitar a la gente, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, en ese proceso de estar evangelizado, decirle a este jovencito: oye, mi papá se van a casar, ¿nos podrías acompañar a la misa? Yo dije: no creo que vaya a querer, ¿no? Y recuerdo que llegó a la misa y se estuvo en toda la misa, y después se despidió y se fue a su casa. Ese gesto no solamente me hizo entender que él estaba interesado en mi alma y que era genuino, sino que mis padres abrieron las puertas para que él pudiera llegar también a la casa. Pero hay personas que pudieron haber reaccionado de una manera religiosa, ignorante e inmadura. No, ¿yo cómo voy a pisar una iglesia? ¿Yo cómo voy a estar presente en una misa? Yo soy cristiano, yo conozco la Biblia. Bueno, pues si fuera una persona madura, entendería que el ídolo nada es, y que Dios es poderoso, y que todo lo demás es meramente aire, que no tiene eficacia ni poder. Pero hay barreras que muchas veces nosotros dejamos ahí paradas y que nos impiden entrar a la vida del ser humano que necesita de Cristo. Pero la otra barrera es la barrera cultural. 2 ejemplos aquí, hermanos. Cristo es evidentemente un personaje sabio y que no le importa si la comida fue preparada en Samaria, que no le importa si es mujer, porque hombre y mujer son iguales o no, en valor, en dignidad, nada más. Fuera de eso son diferentes en todo. Pero a Cristo no le interesa el aspecto cultural, no le interesa si la mujer es adúltera, no le interesa si la ruta no es la mejor. A Cristo le interesa la vida de esta mujer y de los samaritanos.
Y voy a poner un ejemplo. Recuerdo que en mi juventud, casi no cuento cosas de mi testimonio, pero creo que en este momento es prudente. Yo escuchaba mucha música del mundo, porque no existe música que no sea del mundo. A veces dicen música mundana y música que no es mundana. Toda la música es mundana. Entendiendo que la música está constituida por melodía, armonía y ritmo. Ya lo que existe mundano, si queremos ser más estrictos, sería la letra, ¿no? Pero la música es música, nada más. Y recuerdo que llegaba yo con mi MP3 que mi madre me acababa de comprar, con mis audífonos, esos grandotes, y me preguntaban, ¿qué escuchas? Y un jovencito de los que me evangelizaba lo escuchó, me dijo, oye, se escucha bien. No me condenó, aunque era música un poquito, por así decirlo, mal vista en el ámbito de la religión, y seguimos la relación. Llegó después otro joven, también cristiano, con un buen corazón, pero recuerdo que cuando él se dio cuenta de la música que yo escuchaba, me condenó, me menospreció y me hizo ver que yo estaba en un acto de inmundicia. Es probable que los dos tuviesen una buena intención, pero ¿a qué quiero llegar, hermanos? Que a veces nos vamos por las cosas meramente superficiales, que forman parte ¿de qué? De la cultura. O sea, la cultura es cambiante dependiendo del lugar, el país, la zona. Cristo no nos mandó a helenizar, Cristo nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, esas dos barreras debemos considerarlas, hermanos. Vamos a llegar a algunos lugares donde los hermanos toman vino, y de ese vino que de veras es vino, ¿no? No como el que han inventado que no tiene licor. Y te invitan a comer y te sirven una copa de vino. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿No? ¿Condenándolos? ¿O vas a participar de los alimentos con ellos? O vas a encontrar que en algunos lugares los hermanos comen moronga y comen de todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a menospreciar porque desde tu punto de vista está mal? ¿O vas a participar con ellos? Muchas veces las barreras religiosas y culturales, hermanos, evitan que la gente conozca de Cristo. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos? Número 2, o lo que sigue, ¿verdad? Un principio importante para la evangelización es buscar un acercamiento genuino hacia el ser humano, hacia el pecador. ¿A qué me refiero con un acercamiento genuino? Y uso la expresión ser humano. Me refiero al hecho de que nos acerquemos de tal forma que la persona perciba humanidad en nosotros y que lo estamos viendo como un ser humano, que lo estamos viendo valioso. Ya olvidemos las barreras de la cultura y la religiosidad. El mero hecho de acercarnos a una persona es importante. Pero a la hora de evangelizar hay personas que ven a las personas como números. ¿Cuántos salvos ganaste, no? 5, 6, 7, 20. Y medimos el éxito de manera numérica y los vemos meramente como si fueran vacas, pollos, puercos, un número simplemente. Y muchas veces al evangelizar también lo hacemos porque sabemos que es nuestra obligación. No nos interesa mucho el ser humano y solamente estamos queriendo cumplir con un protocolo de evangelización. Y sí, lo explicamos bien, lo explicamos bonito, lo explicamos a profundidad, la persona lo entiende, pero yo quiero preguntarles, ¿las personas perciben cuando hay un interés genuino en ellos o no? Claro que sí. O sea, más allá de ser correctos, más allá de cumplir con un protocolo, la gente necesita que seamos humanos con ellos, que realmente nos identifiquemos con su necesidad. La Biblia presenta muchos ejemplos. Santiago dice, si un hermano o una hermana vienen a ustedes desnudos y con necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, tranquilos, que la paz de Dios repose en ustedes. No se me malpasen, pero no les dan las cosas que son necesarias. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué provecho tiene? Ese es un ejemplo nada más. O a veces cuando queremos confrontar a una persona, queremos cumplir con el protocolo, ¿no? Y nos pasa a todos, hermanos.
A veces ya no es en el ámbito de la evangelización, sino en el ámbito de la iglesia. Hay que confrontar a tal hermana, a tal hermano, ¿no? Y lo hacemos y el protocolo lo llevamos bien. Los versículos que mencionamos son importantes, pero en la praxis, en la interacción, en el interés, nunca nos involucramos en la vida de esas personas. Nunca nos inmiscuimos en sus necesidades, en el contacto, en las relaciones. Y como lo hemos dicho muchas veces, si amamos a los que nos aman, ¿qué dice Jesús? ¿Qué recompensa tendrán? ¿No hacen así también los hipócritas? Lo dijo Jesús, ¿no, hermanos? Y son palabras fuertes. Entonces, en este segundo aspecto, con el pecador debemos buscar un acercamiento genuino que nos permita ver que de veras ellos son valiosos, que les permita ver a ellos que Dios en nosotros se está manifestando. Yo recuerdo que la persona que me evangelizó, y recuerdo esto con una mente de buenos recuerdos, porque no solamente me enseñó y me predicó, sino que siempre estuvo conmigo en las cosas aparentemente insignificantes. Me acompañaba a mis exámenes cuando yo estaba tenso porque iba a presentar examen a la universidad. En la boda de mis padres estuvo presente. Si yo tenía necesidad, me brindaba el apoyo. Entonces, hermanos, cuando una persona se acerca humanamente a nosotros, nosotros reaccionamos bien, ¿o no? Hasta la persona más mala, hasta la gente más perversa, se da cuenta que nuestro acercamiento es sincero y es genuino. Vean lo que dice el versículo 7. Cristo le dijo a la mujer, dame de beber. Miren, solamente 3 palabras, dame de beber. No es gran cosa, pero para la mujer lo fue, ¿o no? Sí, porque le está diciendo, tú no eres inmunda para mí. O sea, tus manos como tal, para mí no representan una inmundicia para mi organismo, para mi exterioridad. Para mí tú eres valiosa. Te dirijo la palabra porque siendo mujer eres imagen y semejanza de Dios. Porque siendo una mujer eres valiosa. Y el hecho de que tú uses tus manos para darme de beber no está mal. Entablo contigo una charla y la mujer no te le interesa, ¿o no? Sí, la mujer se sorprende, se saca de onda. ¿Por qué un hombre judío habla conmigo que soy una mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero la mujer se da cuenta de la humanidad de Cristo, de su amor, de su interés genuino, de su honestidad. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, mira, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el tema que Jesús quiere abordar? El don de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿qué es el don de Dios? En la Biblia, la expresión don de Dios solo apunta a 3 posibilidades. Los dones del Espíritu Santo, esa no es la opción, ¿verdad? El don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu es el don, el regalo de Dios a los hombres. Y la otra opción es la salvación, ya que Pablo dice es don de Dios. Desde mi perspectiva y por el contexto, el don de Dios que Cristo le ofrece, ¿cuál es? La vida eterna, simbolizada por el agua viva. Mira, mujer, sabes que no conoces todo. Si tú supieras qué es el don de Dios. Y otra cosa, ¿qué cosa? ¿Quién es el que te dice, dame de beber? 2 cosas que la mujer debe conocer. ¿Cuáles son? El don de Dios y quién habla con ella. Bueno, en esta historia, el tema de Cristo aborda esos 2 aspectos. El don de Dios, la vida eterna, y quién es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret en esta historia? Número 1, el dador del agua viva. Número 2, el profeta. ¿Se acuerdan? Me parece que eres profeta. Número 3, el Mesías llamado el Cristo. Y número 4, la mujer y los samaritanos dicen, tú eres verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, abordando el tema de este mensaje, el tema de Cristo es la vida eterna y la persona de Cristo, abordada en toda esta historia. Bueno, lo segundo que queremos destacar, o lo tercero, perdón,
El principio que vamos a encontrar en los siguientes versos tiene que ver con confrontar al ser humano con su pecado de manera nutética. O sea, nutética o nutesis significa que debemos confrontarlo a través de la reflexión, a través del entendimiento. Pero en ese orden, lo primero que hacemos es romper las barreras culturales y religiosas. Después, ¿qué hacemos? Le mostramos interés, le mostramos amor, que realmente nos interesa. Este orden es importante que lo entendamos, hermanos, porque en el momento de evangelizar, el éxito, en gran medida por la gracia de Dios, está en función de seguir el modelo bíblico. Bueno, en tercer lugar, ya lo que hacemos es confrontarlo. ¿Se tiene que confrontar o no? Sí, la confrontación se tiene que dar. Pero recuerden que hemos hablado que la confrontación en la Biblia se define en dos dimensiones. Hay una confrontación nutética, como la que desarrolló Natán con David, Cristo con la mujer samaritana. A esto se le llama exhortación en el Nuevo Testamento. Y la otra forma de confrontación es la confrontación directa, que no tiene ningún otro fin más que reprender y dejar en evidencia ya un acto inmoral, pecaminoso. Por ejemplo, Pablo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Eso qué es? Exhortación nutética. Pero después Pablo dice, versículos adelante: los que perseveran en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Eso qué es? Confrontación directa. Pregunto yo, ¿cuál de las dos debemos usar en el evangelismo? La nutética. O sea, en el evangelismo siempre debemos usar la confrontación nutética. Hay hermanos que llegan a evangelizar al lugar que lleguen y llegan hablando del infierno y la condenación y la podredumbre del ser humano y la corrupción y que todos son una miseria. ¿Tiene razón o no? Pues sí, teológicamente tiene razón, pero no es la manera de predicarlo, no es la manera de confrontar. Pero Juan el Bautista sí lo hizo. Bueno, hermanos, recordemos que el modelo exacto, el modelo perfecto es nuestro Señor Jesús. Y aún así Juan el Bautista fue duro con los religiosos, no con la gente que venía para escucharlo. Y Cristo también fue duro, pero con los religiosos que después de rechazar el mensaje se creían justos y condenaban a los demás. Pero la manera de confrontar al pecador es llevarlo a la reflexión, que él mismo se dé cuenta que está mal. Ejemplo. Primero, explicando la palabra nutesis. Nutesis significa razonamiento mental. Nous, mente, tesis, razonamiento. El razonamiento mental es importante porque al ser imagen de Dios podemos razonar o no. Podemos reflexionar. Por ejemplo, Natán le dice a David: mira, hubo un hombre que hizo esto y aquello y el otro, y David lo condena. Reflexionó. A esto se le llama la proyección de la personalidad. Llevó los pecados de David a otro lugar o a otra persona para que él pudiera entender y emitir una condena. Notemos cómo dice Juan 4, verso 10. Bueno, debo mencionar que para este punto la mujer no está entendiendo mucho el mensaje de Cristo. La mujer, como buena samaritana y con ideas fetichistas, y como los samaritanos eran crédulos, como lo vimos en Hechos con Simón, ella pensaba que de veras existía un agua milagrosa. ¿Se entiende? Ella entendía que había un agua milagrosa que le iba a quitar siempre la sed. Para ella eso era muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no tenía que acercarse al pozo. Y si ya no tenía que ir al pozo, ya no la iba a confrontar nadie. O sea, ella encuentra una solución a su problema, en apariencia, si es que esta agua mágica existe. Pero la mujer le dice en el verso 11: Señor, tú no tienes agua, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿de dónde pues tienes el agua viva? 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondamos a esa pregunta. ¿Quién es mayor? ¿Jacob o Cristo? Eso nos ayuda a entender la expresión de si conocieres quién es el que te dice. O sea, ya no sabe la magnitud del personaje que está con ella. El Dios encarnado, la expresión viva del amor, el Todopoderoso está hablando con una pecadora de lo peor. Y ella se atreve a preguntar, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? Ella no conoce todavía quién es él. ¿Qué nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus padres? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, la persona que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Y Cristo usa una expresión figurada, dice que en él frotará una fuente de agua para vida eterna. O sea, es la vida de Dios en el ser, la vida implantada por el Espíritu Santo, de lo cual se hablará más adelante en Juan 7. De su interior correrán ríos de agua viva, una relación con Dios. Pero la mujer no entiende mucho eso, Pero Cristo, ¿qué le quiere hacer ver? Su necesidad. Y a la par le quiere hacer ver que está pecando. ¿Esta mujer tiene sed o no? Y tiene sed de Dios. Miren, el hombre no busca a Dios, pero el hombre tiene sed en su espíritu o no. Claro que sí. Y por eso busca llenarlo con muchas cosas que lo satisfacen temporalmente, pero después vuelve a tener sed. Hay personas que tienen ese vacío, todos lo tienen, pero lo quieren saciar con el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, algún hobby, la religiosidad. Por eso hay muchas religiones, porque el ser humano sí tiene una sed. Sin embargo, esa sed nunca la canaliza Dios. Y esta mujer no ha entendido que su sed, más allá de un elemento físico, tiene que ver con un aspecto espiritual. Ahora, verso 15, la mujer le dijo, Señor, ella estaba muy emocionada, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Sí, yo quiero esa agua mágica, esa agua viva. 16, aquí empieza la confrontación nutética. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esas palabras insignificantes, ¿tenían poder y peso o no? Sí, porque cuando él le dice, ve, llama a tu marido, ¿qué es lo que pasa por la mente de la mujer? Se da una reflexión de su condición espiritual. Y ella empieza a entender que si ella es sincera, va a confesar algo que es pecaminoso. Ella se pone a reflexionar, bueno, yo tuve 1, 2, 3, 4, 5, y el que ahora tengo, pues ni mi marido es, ¿no? Es mi amante, es mi novio. Esta mujer sabe que está viviendo mal. Cristo la ha llevado a una reflexión, ha elevado su conciencia a un punto de honestidad, la ha hecho consciente de su pecado. Y vean qué sencillez la de Jesús para confrontarla. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, como lo hace el pecador. El pecador dice a veces la verdad, pero no da detalles, porque no quiere ser honesto. Y acuérdense, hermanos, que lo que nos da el éxito en la vida cristiana es la honestidad, el ser transparentes con Dios. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Sabes por qué? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. ¿Quién emitió de alguna manera la condena? Ella misma, porque ella dijo, no tengo marido. Ella reflexionó que estaba en pecado, ella entendió su condición, y está entendiendo que este hombre Jesús no le está hablando de su sed física, sino de una sed espiritual. Ahora, esta sed que ella tenía, ¿cómo la manifestaba? ¿Cómo trataba de llenar ese vacío? Con la compañía de otros hombres.
Y de hecho, en el ámbito del ser humano es muy común que el ser humano quiera ser feliz buscando a otro ser humano. Ese es un error muy grande, porque como dice el corito pentecostal de hace años, solo Dios hace al hombre feliz. Es que me quiero casar porque creo que ya encontré al hombre que me va a hacer feliz, o a la mujer que me va a hacer feliz. Bueno, eso incluso sería idolatría, porque solo Dios nos puede dar la felicidad. Y Pablo dice en Corintios que el matrimonio es un don y la soltería es un don de Dios. Ambos son regalos que nos propician el gozo. Pero esta mujer tiene un vacío grande y lo ha manifestado en la interacción con diferentes hombres. El ser humano a veces lo va a canalizar en otro tipo de desviaciones como sustancias, drogas, hobbies, conductas. Pero la sed del ser humano es una sed espiritual. Y Cristo nos hace ver nuestra condición de manera nutética, reflexiva. ¿Hasta aquí, hermanos, se va entendiendo? ¿Sí? O sea que esta idea de llegar y decirle tú eres un pecador y te vas a ir al infierno y vas a sufrir porque Dios es un Dios iracundo, Dios es juez justo, bueno, todo eso está bien, pero debemos saber cómo transmitirlo para que la persona llegue a una reflexión. Seguimos, hermanos. Siguiente aspecto a considerar. Debemos presentar a Cristo como la única solución al problema del ser humano. En ese orden, ¿verdad? Primero, ¿qué hacemos? ¿Quién me recuerda? ¿A quién le ponemos palomita? Lo primerito. Romper con las barreras religiosas, culturales. ¿Sale? Si te invitan a predicar en un lugar donde sabes que ellos profesan otra fe, otra religión, no te niegues, porque tienes la oportunidad de predicar. Si en ese lugar las personas tienen un testimonio equivocado, incorrecto, no te limites, ve y predícales. ¿A qué vino Cristo? A llamar a los pecadores. Después, ¿qué debemos hacer? Buscar ¿un qué? Un acercamiento genuino con el ser humano, que la persona se identifique, que la persona note un interés amoroso, más allá del protocolo, más allá de ser correctos. Miren, Cristo siempre le mostró interés al pecador, siempre. ¿Se acuerdan del leproso? ¿Usted lo hubiera tocado? Yo ni los pies les lavo, hermanos, tal vez, ¿no? Y imagínense el amor de Cristo tocando al leproso, ¿no? Con su mano. Esto está mostrando interés hacia el ser humano, porque el ser humano, a pesar de su pecado, es valioso. En tercer lugar, ¿qué dijimos? Confrontar al ser humano con su pecado. Eso es lo que se hace, pero de manera nutética. Siguiente, hermanos. Presentar a Cristo como la única solución al problema. No como una solución, sino como la única solución. Veamos cómo dice el versículo 20. Bueno, el 19. La mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. A ver, ¿cómo Cristo sabía lo que había en la vida de esta mujer? ¿Quién puede responder? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo ves, hermano Fili? ¿Cómo Cristo supo que esta mujer había vivido así? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere ayudar a Fili? Hermano Manuel, ¿cómo Cristo lo supo? Por ahí le mandaron un WhatsApp, ¿no, verdad? ¿Cómo lo supo Jesús? Para empezar, porque Jesús sabe todo, ¿no? ¿Ok? Es Dios y conoce nuestra vida de una manera divina. Para empezar es una, ¿no? Y otra, pues por lo que la mujer expresó de ella misma. Ok, gracias, hermano. Miren, ¿se acuerdan que una vez hubo una parejita en la iglesia de Jerusalén llamados Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de ellos? Y ellos dijeron: no, pues ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Si Bernabé ofrenda bonito, nosotros también. A ver, vamos a vender nuestro terreno y se lo vamos a dar al Señor para la necesidad de los pobres de la iglesia. Y entonces, ya cuando vieron el dinero, porque la evaluación estaba buena,
Dijeron, ¿sabes qué, Zafira? Yo creo que siempre no. Vamos a dar una parte, ¿no? Pero también vamos a quedarnos con algo. ¿Está mal quedarse con algo, hermanos? No está mal. Lo que está mal es no ser honestos. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho hace rato? No ser transparentes delante de Dios. La motivación del corazón. Y entonces llegan a Pedro, y Pedro, ¿qué le dijo a Ananías? ¿Por qué has mentido al Espíritu? O sea, ¿Pedro sabía lo que había pasado o no? ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué le dijo a la mujer? Me parece que tú eres... Sí, Dios lo sabe todo. Cristo en su divinidad lo sabe todo. Pero recuerden que Él estaba en un estado humano. Y en ese momento Él no lo sabe todo. Lo voy a explicar. Cuando Él habla del día y la hora, que dijo, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solamente... Porque recuérdense que Él se limitó a sí mismo. Pero lo que sabía, lo sabía porque estaba fungiendo como ¿qué? Como profeta. Y Dios se lo revelaba por el Espíritu. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Ya lo hemos explicado muchas veces. Bueno, entonces le dice la mujer, me parece que eres profeta. O sea, la mujer no llega a la conclusión, tú eres Dios, ¿no? La mujer llega a la conclusión de, tú eres profeta. Porque ¿qué hace la palabra profética? Deja todo manifiesto. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y a esta mujer la está cortando o no? La está cortando. Y dice, y deja todo desnudo, y no hay nada oculto que se pueda, no hay nada escondido que se pueda ocultar de su presencia. Todas las cosas son puestas en evidencia por aquel a quien le vamos a dar cuentas. Entonces, aquí lo que se está manifestando es la labor profética de Cristo. Ahora, versículo 20. El versículo 20 es un giro en la conversación. Ya vamos terminando. Porque la mujer le cambia el tema por completo. A ver, ¿a qué mujer o a qué varón le gustaría hablar de su pecado? ¿A alguien? No. Así que la mujer sabe, él es judío, yo soy samaritana, voy a meter un tema de conversación controversial para que se le olvide un poquito mi asunto, porque eso me da mucha vergüenza. Lo que no sabe es que Cristo es muy sabio y siempre sabe redirigir las palabras del ser humano para la reflexión, como lo hizo con todos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Lo quisieron tentar. Usó él esas palabras para que ellos reflexionaran. ¿De quién es la moneda? De César. Entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él usa esas palabras y les dice, ¿qué dice la Escritura? Ellos responden, bueno, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, entonces hazlo. Entonces Cristo siempre sabe redirigir las palabras del hombre que busca evadir su condición. La mujer empieza a decir, mira, nuestros padres adoraron en este monte. Está exaltando a los patriarcas, ¿verdad? Para ella son el punto de exaltación. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué quiere propiciar la mujer? Un debate, una cuestión controversial. Jesús le dijo, mujer, créeme. Y quiero pensar que esa palabra créeme tiene una profundidad más allá. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. La mujer se sorprende, ¿no? Porque ella pensó que Cristo iba a defender la religiosidad judía. Y Cristo le dice, ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le está diciendo? Tienes una carencia de conocimiento. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando estudiamos los primeros rudimentos con algunos de nuestros hermanos, hemos enfatizado una profecía. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. A él se le congregarán los pueblos, aludiendo al hecho de que la salvación venía de los judíos precisamente. 23. Mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, o sea, Dios no se limita a un lugar, Dios no tiene limitaciones físicas. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer quiere terminar con la conversación, verso 25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas, como diciendo ya dejemos de platicar. Dices cosas muy bonitas, muy profundas, pero ¿sabes qué? Cuando venga el Mesías, Él sí nos va a decir la verdad. Como dice Cristo en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué le presentó Jesús? La solución al conflicto doctrinal, al conflicto de adoración, a tu conflicto personal con tu pecado y tu necesidad. Yo soy el que habla contigo, yo estoy aquí, yo soy tu solución. Cristo es la solución. Y terminamos enfatizando, para terminar con este estudio, siguiente por favor, debemos hacer el llamado a la fe en Cristo. Después de presentar a Cristo debemos hacer un llamado a la fe en Cristo. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Cree. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia por medio de la fe, justificados pues por la fe, para que todo aquel que en Él cree. Ese es el llamado que debemos hacer siempre para cerrar nuestro ciclo de evangelización. Capítulo 4, versículo 27, ya voy a terminar, al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, ellos también se espantaron, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Pregunta: ¿entendió la grandeza de lo que había pasado? Es como cuando el pescador dejó las redes, ¿no? Aquí ella deja su cántaro. O cuando usted dejó de lado aquello que en su momento usted pensó era más importante. Dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y a quién se dirigió? A los hombres. ¿Y qué les dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Qué dice después? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Conocieron el don de Dios? ¿Conocieron quién es el que hablaba con ellos? Bueno, y también si hoy usted está necesitado de Dios, Cristo ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Solo para terminar, hermanos, me gustaría hacer una distinción. La Biblia habla de 3 niveles en el proceso de la interacción con otros: testimonio, evangelismo, discipulado. El testimonio es lo que hace la mujer, solamente da garantía de la verdad, no da ningún proceso de enseñanza evangelística. El evangelismo es cuando ya nos inmiscuimos en explicar el evangelio con mayor detalle, y posterior al evangelismo viene lo que es el discipulado, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿O todo estuvo bien entendido? ¿Sí? Vamos a orar, tenemos unos 5 o 10 minutos para iniciar con nuestro servicio. Padre, te agradecemos por este tiempo. Bendice por favor a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Permítenos que nuestro corazón, Señor, se pueda desarrollar a la manera de Cristo en el evangelismo. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.